Bueno, primero es un gusto estar aquí, realmente a través del medio, no solo poder conversar con la gente de Caña, sino en realidad de toda la provincia. Me parece que es un ejercicio fundamental, no solo para transmitir las propuestas en este momento, sino de rendición de cuentas sobre lo que uno ha hecho, cómo ha sido y en realidad esa visión de país que podamos tener y que estoy segura que compartimos con muchísima gente. Mi trayectoria es una mezcla, podemos hablar de la política y la profesional, bueno, tengo 52 años, entonces ya es un poco más larga esa trayectoria, no es tan cortita, pero bueno, soy abogada, tengo una maestría en Derecho Internacional con un énfasis en Comercio y Medio Ambiente. Me dediqué durante mucho tiempo a trabajar en temas relacionados con el medio ambiente, con varios organismos internacionales. Es que ya recortar hasta tan lejos a veces cuesta. Después de ese primer periodo de trabajo, fui a sacar la maestría. Tal vez es más fácil si lo hago en orden cronológico. Saqué la maestría, ya tenía a mi hija mayor, entonces fue un poco complicado, ¿verdad? Ese es el tema de nosotros las mamás solteras. Yo la tuve cuando tenía 25 años, pero aún así me la llevé. Yo siempre digo que la mitad de mi título se lo debo a ella. Después de eso vine y seguí haciendo mucho trabajo como consultora, y cuando tuve a mi segundo hijo, el que estaba un poco tratando de estar más tranquila, según yo, siempre había trabajado con organismos regionales e internacionales, o sea, multilaterales, entonces decidí empezar a trabajar más en temas locales, y ahí me enamoré del trabajo local. Me ofrecieron ser regidora por un partido cantonal en Santa Ana. Yo crecí en la Guásima de Alajuela, pero soy políticamente nacida en Santa Ana. Y esa fue una experiencia extraordinaria. Realmente el trabajo con las asociaciones de vecinos, con las juntas de educación, con los grupos de las juntas de salud, en realidad todo el trabajo a nivel local me pareció fascinante, y me metí, fueron esos
4 años, pero además también me metí mucho ya desde un punto de vista profesional a empezar a trabajar más en participación ciudadana, temas de rendición de cuentas, transparencia, que para mí siempre ha sido fundamental, balanceado igual con el tema de medio ambiente, pero ya con un enfoque más desde lo local, de desarrollo local. Creo muchísimo en eso. Fui también como parte, además de varias asociaciones de desarrollo y de agrupaciones, fui presidenta del Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana. También he pertenecido a un par de asociaciones, pero ya a nivel nacional, deportivas, la Federación de Natación y la Federación de Ciclismo. Esa es mi otra pasión, el deporte. De eso podemos hablar horas también. Me encanta. Y tengo, no solo fui deportista, sino que tengo hijos, bueno, mi hijo y mi hija han sido deportistas. Y ya, después, bueno, también participé en la candidatura para la alcaldía en Santa Ana. Al partido ingresé, bueno, desde el 2006, más o menos, ya un poco más activamente. Me involucré en la lucha del no al TLC, más que todo desde Santa Ana, un poco, y de ahí, bueno, ya brincando nuevamente, después de lo de la alcaldía, volví con mi participación en el Tribunal Electoral Interno del partido. Ahí me tocó recorrer en el 2016-17 el país completo para hacer la renovación de estructuras, y fue una experiencia fascinante, la verdad. Ese trabajo con la gente y estas convicciones profundas que genera, estos compromisos realmente de vida que genera el Partido de Acción Ciudadana. Y luego tuve el honor que me nombraran presidenta del partido, y además me tocó ayudar muchísimo en la campaña del presidente Alvarado, para finalmente en el 2018 ser la ministra de Justicia. Y aquí estoy. Esa soy yo, creo que a grosso modo esa soy yo. Bueno, aquí quisiera primero que todo aclarar que, y hoy lo conversábamos en una de las reuniones, las figuras del PAC en el gobierno fuimos sujetos de un escrutinio muy fuerte, lo cual yo no tengo ningún problema, pero a veces con unos desbalances en la cobertura de los medios importante, ¿verdad? Para bien y para mal. En este caso, varias de las situaciones, de las grandes luchas que dimos desde el Ministerio de Justicia por la transparencia y la lucha contra la corrupción, fueron muy visibilizadas, pero también en muchos casos tergiversadas. Nosotros luchamos de manera frontal contra la corrupción, sobre todo lo interno en el sistema penitenciario, y podemos hablarlo con más detalles si te interesa. También como el ministerio, por ejemplo, en el caso de lo de las tobilleras electrónicas, que fue probablemente el tema más sonado, frenamos una contratación de un centro de datos que iba a costar $22 millones, y que no había necesidad de conseguirlo, varios temas relacionados con el registro nacional. A lo interno del sistema penitenciario, muchas de las prácticas que se daban, que lamentablemente tenían que ver con acciones relacionadas con la corrupción, también las frenamos, y todo eso va generando ruido y malestar en ciertas ocasiones. Entonces, tengo muy claro que fue, o sea, poner orden no es sencillo, poner orden a mucha gente no le gusta, pero yo desde el día número 1 mi compromiso con la ciudadanía fue que íbamos a hacer lo que fuera necesario para poder sanear el uso de las finanzas públicas, por lo menos desde lo que era mi función en el Ministerio de Justicia. Entonces eso, toda esta historia para decirle que efectivamente cuando sucedió esto, que como usted dice fue un malentendido, o por lo menos yo reconozco plenamente que fue un error, pero nunca había tenido la información. Es más, un par de ingenieros que habían visto mi casa, donde tengo 22 años de vivir, no era una casa de lujo. Repentinamente, cuando viene un medio y empieza a consultar, empiezo a averiguar y me dicen no, se supone que sí. Y yo, ok, entonces inmediatamente procedí a pagar
porque además en esto quiero decir que dos cosas. Uno, no solo había y tengo un récord clarísimo de lucha contra temas contra la corrupción, o sea, jamás se puede decir nada de lo contrario. También tengo el récord de haber renunciado a mis pluses salariales cuando ingresé al gobierno, con lo cual le ahorré al Estado costarricense 21 millones de colones durante mi periodo como ministra. Es un contrasentido que por un lado quiera ahorrarle esa cantidad de plata y por otro lado hubiera querido evadirlo. O sea, en realidad no tiene ningún sentido. Entonces, cuando eso surgió, inmediatamente procedí a pagarlo. Y en esto quiero ser clarísima con la gente que nos ve, yo cuando salí del gobierno no le debía un 5 al Estado costarricense, nada. Y además tenía ya más de un mes de haberlo pagado. Lo que pasa es que precisamente por esa presión mediática se estaba haciendo énfasis en que independientemente de que lo hubiera podido pagar, no era suficiente y que estaba perdiendo credibilidad. Y yo en eso mi vocación es de servicio, mi vocación es realmente venir y ayudar y por supuesto hacerlo en equipo, y siempre luché desde el primer día por el proyecto político, no solo del Partido Acción Ciudadana, sino también del actual presidente. Entonces, mi forma de jugar en un equipo es en que yo no estoy primero que el equipo. Y en esto sí es mucho la experiencia del deporte. Siempre muchos años jugué voleibol y yo sé que todas las piezas somos fundamentales, pero ninguna nunca es más importante que el equipo como un todo. Y en ese sentido, cuando esto sucedió, lo hablamos con el presidente, yo sentí que había un espacio político que por las razones que fueran, mediáticamente estaban decidiendo que ya pues no tenía, y que lo mejor era precisamente por la cercanía, por haber sido presidente del partido, pero además es un tema de principios. Yo no entré a la función pública a que se cuestionara mi credibilidad y a no poder ya actuar y servirle al país precisamente por una situación personal. Yo sé que yo cometí un error subsanable, se subsanó, pero me parece que es fundamental el hacerle frente, el asumir las consecuencias de las acciones que uno cometió o que en este caso, aunque no supiera, de ahí se dieron. Entonces esa es la razón de la salida, se la explico con total transparencia. Si tuviera que volverlo a hacer, haría las dos cosas igual, las luchas contra la corrupción y el renunciar y dar la cara, porque a mí me parece que para ganarte la credibilidad de la gente tenés que ser absolutamente coherente y consecuente con lo que promueves. Si no, es muy difícil que le puedas pedir a las personas que crean en vos. Sí hay enormes logros y digamos que espacios de mejora importantes, ¿verdad? Creo que todas las luchas en materia de derechos humanos que hemos dado han sido realmente extraordinarias. En algunos el país no estaba tan listo como hubiéramos esperado, pero nunca vamos a estar listos como sociedad para muchos de estos temas, entonces era fundamental darlos y creo que eso, hoy por hoy, estos temas son una realidad gracias al Partido Acción Ciudadana. Bien que mal, a pesar de lo que ha venido sucediendo estos días, que quiero también dejar claro que creo profundamente, y podemos discutir con quien quiera de otros partidos, que en un gobierno de otro partido político, estas investigaciones que se están dando no hubieran salido a la luz pública. O tal vez no hubiera sido no hubiera existido la apertura y la transparencia para que se hayan dado de la forma que se han dado y donde ahora tiene que caer quien caiga. Y hay que confiar en el Poder Judicial, de que se haga el trabajo que tiene que hacerse y establecer las responsabilidades. Y no se trata de escudarse, que es algo que viene desde hace décadas, y nosotros tenemos 7 años de estar ahí, y quien sea
del Partido de Acción Ciudadana que esté involucrado en esos temas tiene que asumir las consecuencias. O sea, en eso la impunidad no puede tener cabida en este país si queremos que las cosas cambien. Pero sí quiero dejar muy claro que a pesar de esta situación y de algunas otras que se han dado, creo que también hemos, de una manera honesta, coherente, así como en algún momento abanderamos la bandera de la ética, que hemos dado esas grandes luchas y que es importante. Un tercer elemento es la valentía con que le hemos entrado a ciertos temas que eran, pues no sé si tabú, pero que no se querían tocar. Y además han sido grandes logros. La gente, o sea, el saneamiento de las finanzas públicas que se ha logrado hacer, y ahora podemos hablar que tan bien o mal nos parecen algunas de estas decisiones, pero el poder entrarle de lleno de una manera transparente y objetiva a estos temas y lograr que fueran realidad, porque propuestas ha habido muchas otras, pero lograr hacerlas realidad, poniendo al país primero que al interés partidario o personal de X o de Y, ha sido para mí fundamental. Y creo que eso no es menor, porque habla de la valentía y el compromiso del partido para con esa visión de país que tenemos, que a veces se pierde un poco, pero que siempre es el bien común, ¿verdad? Dentro de los espacios de mejora, creo que son muchos. Lo primero que tal vez tendría que decir es que tenemos que hacerlo de una manera muy humilde, dejando el ego de lado y decir en qué nos hemos equivocado. O sea, yo creo que hay que hablarle de frente a la ciudadanía y reconocer que sí nos hemos equivocado, que ha habido momentos en que por arrogancia, tal vez, o tal vez no arrogancia, pero el creer que teníamos la verdad cuando no habíamos tal vez gobernado y lo veíamos de una manera muy distinta, nos ha hecho ahora entender que no era a veces tan sencillo como pensábamos. Nos hemos equivocado en perder a veces el norte. Creo que una de las cosas, desde un punto de vista ideológico, y creo que uno de los grandes errores que nos ha venido sucediendo es la pérdida de la comunicación directa con la ciudadanía. Nosotros tenemos, por eso nos llamamos Acción Ciudadana, nosotros tenemos que trabajar con la gente, devolverle la confianza a la gente. Y eso solo se hace, ni siquiera si te oigo, es si te escucho, pero además si estoy permitiendo que construyamos juntos esas opciones de lo que vienen, hacia dónde vamos, qué queremos, qué país queremos, qué Guanacaste queremos. No puede ser que una vez más sea desde San José que vengamos a decirles cómo lo queremos. Tiene que ser en un diálogo permanente, pero además ese diálogo con la ciudadanía tiene que nacer de poder entender qué es lo que te está afectando. ¿Por qué si sos dueño de un restaurante y ya no estás pudiendo pagar al personal, no estás pudiendo con las cargas sociales, no estás pudiendo con una serie de cosas? Bueno, esa desesperanza que estás sintiendo, ¿cómo podríamos ayudarte? ¿Cómo podemos hacer que ese negocio que has tenido durante 20 años, aunque nadie pues, podía prever la pandemia, no te arruines? Porque no solo si te arruinas y perdes el negocio, es que tu familia entera depende de eso. Bueno, ese diálogo es fundamental, porque es lo que va a hacer que vos te sintás parte del sistema, que las soluciones las estamos construyendo no solo para vos, sino con vos. Eso es fundamental. Y eso pasa también por la pérdida de la comunicación constante y permanente con todos los sectores de la sociedad. Hemos, lamentablemente, quemado muchos de esos puentes comunicantes que tienen que existir con sectores fundamentales de este país.
y que hoy por hoy tampoco se sienten en su enorme mayoría escuchados. Hay que volver a construir eso. Y no solo es dialogar, es que exista la confianza, porque porque uno siente en cada uno de todos esos grupos una enorme desconfianza entre unos y otros, la falta de esa capacidad de diálogo, no solo entre ellos, pero también para con el partido sobre todo y para con el gobierno. Hay que poder trabajar sobre eso, porque si no, perdés muchísima maniobra política. Y eso te lleva a tomar decisiones que a veces no son las correctas, sobre todo cuando tenés una presencia en la Asamblea Legislativa tan disminuida. Yo espero que lo que hemos visto durante estos 3 años nos permita que la ciudadanía, ni siquiera son los votantes, pero que en nuestra calidad de ciudadanos entendamos la importancia que tiene la elección de los diputados y las diputadas para el poder construir ese país que queremos. Porque si no, realmente estás muy atado de manos en el accionar que tenés. Y otra, digamos, gran falla, por lo menos para mí, que creo que, bueno, tal vez hay 2. Una que hemos perdido y que tenemos que recuperar es esa visión del desarrollo desde lo territorial que nosotros lo estamos planteando. Esa es una de las grandes propuestas que estamos planteando, que es, al tomar en cuenta esa visión, el poder construir desde lo local, desde lo territorial, con una visión absolutamente distinta, para no tener 2 Costa Ricas, 2 o más Costa Ricas, porque dependiendo de dónde lo veas, lamentablemente, cada vez el país está más subdividido con realidades que no pensamos nunca que fueran posibles, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, tenés un Guanacaste donde ha habido una inversión en infraestructura como nunca, pero que se siente olvidado en muchas otras áreas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para hacer esa integración? O donde ya ni siquiera es la diferencia entre la GAM y los territorios, que es enorme y que lo sabemos que es así y no puede seguir siendo así, sino donde también en las mismas zonas urbanas tenés zonas de exclusión territorial enormes, donde los grupos de población no están teniendo oportunidades y donde estás viendo que la desigualdad, que lamentablemente es galopante y yo creo que es el principal reto que vamos a tener, cada vez es mayor. Y eso te genera violencia, te genera mucho descontento y hay que poder atacar eso de frente. Entonces, más que decirte un tema u otro, me parece que en general es un asunto de visión que tiene que cambiar. Creo que también, y aquí te englobo, no ni el 3 y el 3, ni 3 y 3, sino como en general, me parece que desde un punto de vista partidario tenemos una madurez política que no teníamos ni siquiera hace 4 años. A mí me sorprende y en eso me siento como la mamá gallina, ¿verdad? O sea, de hace 4 años, cuando me tocó presidenta del partido, visitar el país completo, buscando a la gente, tratando de ilusionarlos, de rescatar el partido, como hoy ya llevo más de 50 cantanos visitados, vas y hablas con la gente y hay, en algunos casos, un descontento, no puedo decir que no, pero en general una enorme esperanza y una convicción de que el Partido Acción Ciudadana sigue siendo la mejor opción para este país. Y en eso yo me siento sumamente orgullosa de que hayamos alcanzado esa claridad, de que a pesar de cómo nos pueden maltratar en muchos casos la prensa, porque la verdad es esa, la gente está viendo obra, está viendo cambios, se siente identificada con lo que estamos haciendo. Eso no es menor y creo que eso es un gran logro también. Bueno, lo primero ya lo estamos haciendo, que es precisamente estar aquí, conversar. Bueno, esto no lo estoy iniciando ahora, tengo muchos años de estarlo trabajando porque para mí hay que ser coherente, hay que ser congruente entre lo que uno plantea y lo que
y lo que ha sido su accionar. Entonces esto no es algo que ahora en el 2021 de repente decidí empezar a hacer. No, esto ha sido una convicción mía, por supuesto además del partido, que lamentablemente a veces se ha dejado de lado, pero que se construye día a día. No es que lo voy a empezar a construir el 9 de agosto cuando ya sea la candidata, no. Se construye desde ahorita, generando la confianza en el diálogo, la rendición de cuentas, la transparencia, estableciendo la comunicación directa y que las propuestas que estamos planteando se construyan de manera conjunta con los ciudadanos. Porque para mí sería muy fácil simplemente llegar y poner a los mismos. Si hay un partido que tiene un recurso humano extraordinario, un talento humano extraordinario, somos nosotros. Lo más sencillo sería pedirle a varias de estas personas que simplemente construyéramos una propuesta y ya, y traer y presentársela. No, lo complicado es venir al territorio, conversar con la gente, explicar qué es lo que uno quiere y construir de manera conjunta. ¿Para qué? Para que esas visiones estén desde ya incorporadas. Entonces, esa es una de las acciones que como te digo, ya estamos tomando y que no tiene que ser el 8 de mayo del 2022. Ahora, así es como vas a ir cambiando también a lo interno del partido, que es fundamental, esa solidez y ese fortalecimiento de las bases. Yo, como te decía antes, me parece que el país nos necesita, y esto no lo digo desde la arrogancia, lo digo más bien desde la humildad. Yo creo que el Partido de Acción Ciudadana es un actor necesario dentro de la política nacional y nos necesitan con esa claridad y unidos, sobre todo, muy fuertes para poder luchar y sacar la tarea adelante. Entonces, esa unión empieza también desde lo territorial con la GAM, que no sigamos viéndonos como diferentes Costa Ricas. Ahora, sí, y esto es un tema de voluntad política que tal vez la gente va a decir, bueno, ¿por qué le creo? Bueno, vamos a esperar a ver los resultados, porque creo que es con resultados que se puede cambiar esa percepción. Y es que la construcción, precisamente por una decisión política, incluya de manera particularmente fuerte o que haya una especie de acción afirmativa dentro de lo que se está proponiendo para que todas esas propuestas que estamos planteando vengan con una visión también desde lo territorial. Te pongo un ejemplo. Para mí es fundamental la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Esa gran brecha, esa gran desigualdad que tenemos, un componente fundamental es la brecha de género. Si nosotros si queremos cambiar eso y no entramos con una propuesta clara sobre la red de cuidado, estamos hablando paja, como dice la gente. Podemos trabajar con la prevención y eso creo que se visibiliza muy poco en este país. La prevención es para mí clave y si lo queremos ver simplemente desde un punto de vista financiero, por cada dólar que usted invierte en prevención se ahorra, el equivalente son $7 que le tocaría tener que invertir como Estado en el hacerle frente a las consecuencias de lo que no pudo prever al inicio o prevenir dándole oportunidades a la gente, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea que podamos invertir en esa materia es fundamental. Ahí lo que pasa es que es un trabajo más invisible y no tiene un impacto tan mediático como poder hacer un megaoperativo o como poder hacer un decomiso de X cantidad de droga. Pero ese trabajo que se hace día a día o que se debe hacer con las comunidades que ya están claramente identificadas en este país, donde estamos teniendo los mayores niveles de violencia
que no, ahí no pasamos solo por un tema de criminalidad, sino en general de violencia estructural, es donde tenemos que trabajar. Entonces, tenés que disminuir definitivamente la deserción escolar. O sea, ahí ese es un tema que tenemos que enfrentar. Tenés que trabajar en el tema de la exclusión territorial. Esas grandes zonas que tenemos donde hay poblaciones enormes de personas, digamos, en una situación mucho más vulnerable que hoy por hoy no están teniendo ningún tipo de oportunidad, y que hablábamos antes de las 2, 3, 4, 5 Costa Ricas que estamos viviendo. Y así hay una serie de acciones que, si vos te enfocás en lo que es la prevención, en dar mayores y mejores oportunidades a este tipo de población, vas inmediatamente a estar incidiendo en quienes van luego a estar, por ponerlo así, dentro del sistema de justicia de una u otra manera. Hay que poder dar esas oportunidades, hay que poder prevenir, además de ser contundente en la lucha contra el narcotráfico. Pero ahí es donde puedes contener, porque como vos bien lo decís, cuando ya llegas al sistema penitenciario, ya es la consecuencia. Pero además, en muchísimos casos lo que estás viendo es gente que no tuvo esas oportunidades. Y el daño social, hay lamentablemente personas que tienen una visión muy solo del lado represivo, que te dicen, bueno, y lo he escuchado en muchas ocasiones, bueno, esas personas es mejor que estén en la cárcel a que estén en las calles. El daño social que le haces a o sea, que significa para un muchacho o para una muchacha terminar dentro del sistema por razones realmente que no lo meritan y que ahora no vamos a entrar en el tema, tiene un impacto que es enorme, y ahí es donde tenemos que reflexionarlo. Entonces, me parece que es una visión muchísimo más integral, que lleva más tiempo, pero que hay que poder enfocarnos en eso. Ahora, es un reto enorme con los pocos recursos que hay, cuánto podás trabajar, cuánto podés articular, porque en realidad de lo que se trata es que sea un trabajo articulado. En eso se inició un trabajo extraordinario del Consejo de Desarrollo Humano en este gobierno, que lamentablemente se vio mucho paralizado por la pandemia, pero que tenía esa visión integral en la cual no solo le estás entrando, digamos, al tema de pobreza por aparte o de violencia de género por el otro, o sea, sectorialmente, sino de una manera integrada, porque ahí es donde lo estás atacando. Y eso creo que puede generar, probablemente no lo vas a ver en un gobierno los resultados. El problema aquí es que la gente exige que el resultado esté mañana, que ya bajen los índices, que haya una percepción distinta, pero estos son trabajos que se hacen a muy largo plazo, y ese es un tema que tenemos que poder cambiar en la forma en que se trabaja en este país, que es ese cortoplacismo donde no invierto en los proyectos o en los programas a largo plazo porque no se ven. Lo que necesito son resultados para que en este gobierno yo pueda decir, sí, mire, aquí hicimos. Y la inversión en las personas, en ese desarrollo humano, es probablemente el que menos se puede medir, y es el más importante. En contra de que siga, creo que tiene que haber una transformación para tecnologías, a que puedan trabajarse en temas de tecnologías más limpias. Definitivamente tenemos que abandonar el uso de hidrocarburos y hay que buscar energías de transición. Es un proceso en el que estamos. En contra, al revés, a favor, sí.
tenemos que garantizarnos a las mujeres el derecho de decidir. A favor de que haya una reforma de empleo público, en contra de la actual ley de empleo público. Creo que tiene que haber una reforma del Estado donde podamos identificar claramente cuáles son esas instituciones cuyas finalidades pueden agruparse o podemos hacerlas muchísimo más eficientes para no seguir aumentando el tamaño del Estado, sino pues llevarlo al tamaño que se requiere para dar los servicios óptimos para la ciudadanía. Pues bueno, primero, muchísimas gracias, como te decía, por el espacio. Me parece fundamental, creo profundamente en esto, en el diálogo, en la transparencia, en el que podamos conversar sobre lo que queremos para Costa Rica. Mucho de lo que viene, tenemos grandes retos, va a requerir de personas que hayamos tenido no solo la experiencia, sino que también tengamos el liderazgo y la visión de hacia dónde llevar a nuestro país. Esto hay que construirlo juntos y juntas. Todo, o sea, es un proceso de diálogo constante donde el Partido Acción Ciudadana ha demostrado que tenemos la capacidad para hacerlo. Así que yo les diría que tenemos mucho todavía de qué sentirnos orgullosos y además hay mucho por hacer. El partido sigue siendo la mejor opción para este país, seguimos siendo una herramienta, la mejor herramienta de transformación de la sociedad costarricense, y aunque hay espacios de mejora, tenemos que poder, llevarlo adelante para mejorarle la calidad de vida a la gente. Así que por ahorita empecemos con que el 8 de agosto salgan a votar. Yo creo que es fundamental fortalecer al partido, seguir trabajando juntas y luego pues ya veremos. Yo creo que la elección a nivel nacional, primero vamos a tener muchas oportunidades de volver a conversar, pero la elección a nivel nacional nos va a poner a conversar de muchos otros temas que también van a hacer, estoy segura, de que la ciudadanía reconozca y entienda que lo que queremos es servir de la mejor manera al país.